Buenos días, alumnos del sexto grado. Vamos a ver el día de hoy en nuestra clase de Ciencia y Ambiente acerca de, ¿qué cosa es? El sistema nervioso. ¿Sí? Ahí como lo podemos ver, vamos a darnos cuenta cuál es la importancia de este sistema y qué tiene que ver con nosotros. Obviamente es parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál es la competencia que desarrollamos en este curso y a través de este tema? Se indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y estos conocimientos los vamos a construir en base a qué? A la información que vamos a obtener acerca de la importancia y qué cosa es el sistema nervioso, ¿sí? Mediante métodos científicos, es decir, vamos a hacer algunas preguntas para poder respondernos y llegar a este tipo de conocimientos o estas conclusiones. La capacidad genera y registra datos o información. Sí, vamos a dar algunas respuestas a las preguntas que nos van a venir a continuación y además de eso vamos a registrar toda esta información en nuestro libro de actividades, en nuestro libro de actividades. El propósito de la clase que es obtener datos, ¿sí?, del sistema nervioso. ¿Para qué? Sobre todo para valorarlo, ¿sí?, apreciarlo y cuidarlo, para darnos cuenta cuál es la importancia de nuestro sistema nervioso. Vamos a ver lo siguiente. Mira, ¿qué sabes sobre el cuerpo humano? ¿Sabes muchas cosas? ¿Sabes poquitas cosas? Me imagino que ya estando en sexto grado ya sabes un montonón de cosas acerca del sistema nervioso. ¿De qué sistemas está conformado? ¿Quién? El cuerpo, pues, ¿no? ¿Qué sistemas habrá en nuestro cuerpo humano? Mira, acá hay una profesora. ¿Por qué sistemas estará conformado? Yo sé que tú sabes un montón y me puedes mencionar varios sistemas. Mira, la profesora Paola explica en forma muy didáctica, es decir, muy dinámica, con dibujitos, con todo, el sistema nervioso y su estructura, es decir, cómo está formado, qué órganos forman el sistema nervioso. Los estudiantes prestan mucha atención, así como ustedes en estos momentos, ¿verdad? ¿Qué sistema está explicando la profesora Paola? Bueno, el sistema nervioso, como nos dice nuestra lectura, y también acá en la imagen que ella nos ha puesto, sistema nervioso central, y acá está especificando cómo está formado el sistema nervioso central. ¿Cuál es el órgano principal del sistema nervioso? ¿Cuál crees tú que es el órgano principal de este sistema? ¿Cuál crees tú? Esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es? El cerebro. Muy bien. Mira, ¿qué partes se logran diferenciar en la segunda lámina que expone la profesora? Acá, en esta segunda lámina, ¿qué partes se observan? Bueno, algunos de ustedes me pueden identificar de repente el cerebro, otros me pueden decir, Miss, acá hay otra parte más, el cerebelo. Miss, eso yo también me lo sé. ¿Qué cosa es? El bulbo raquídeo, esta parte, y la médula espinal que recorre toda nuestra columna vertebral, ¿no? Algunos, otros de repente están tratando de recordar nuestras clases anteriores. Según el primer dibujo, ¿cómo se divide el sistema nervioso central? Bueno, acá, el sistema nervioso central se va a dividir en dos, ¿verdad? Uno dice, acá debería ser el sistema nervioso, no, esta lámina la misa se ha equivocado ahí, se ha confundido un poquito. El sistema nervioso se va a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Son dos formas o dos partes importantes del sistema que vamos a poder estudiar. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? ¿Qué tiene que ver los nervios, las sensaciones? Vamos a darnos cuenta cómo funciona este sistema. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos. Recuerda, todo lo que es sistemas en nuestro cuerpo está formado por un conjunto de órganos. ¿Órganos qué? Sensoriales, es decir, nos van a transmitir sensaciones, que recogen los estímulos externos, es decir, del medio ambiente, por ejemplo, el aire que choca contra nuestro rostro o de repente el aroma de la flor, e internos del cuerpo, es decir, van a haber situaciones internas, por ejemplo, la sensación de hambre. ¿Sí? Esa sensación de hambre, eso está en la parte interna de nuestro cuerpo, en el estómago, por ejemplo. Nosotros sentimos cómo nuestro estómago se retuerce de hambre, y eso es gracias al sistema nervioso. Por eso tenemos la sensación de hambre. Mediante otros órganos llamados efectores. Es decir, estos órganos llamados efectores van a transmitir al sistema nervioso cuál es la sensación de calor, frío, hambre, sed, etc. Esta respuesta se manifiesta como movimiento muscular, por ejemplo, el estómago, ¿no?, cuando se mueve, o secreciones glandulares. Por ejemplo, cuando tú tienes mucha hambre, la sensación del hambre va a producir la secreción de las glándulas salivales en nuestras bocas. Vamos a empezar a tener mucha saliva en nuestra boca porque tenemos hambre, que pueden desencadenar otras acciones, por ejemplo, el querer comer rápidamente.
Palabras nuevas. Estímulo. ¿Qué cosa es un estímulo? Es un agente físico o químico, ¿sí? Puede ser físico o químico, que desencadena una reacción, ¿sí? El estímulo desencadena una reacción en el organismo. Y el efector que estábamos hablando acá de los órganos es el órgano que realiza una acción como resultado de un estímulo, ¿sí? Se estimula, por ejemplo, el estómago por el hambre y se empieza a mover. ¿Qué cosa es el impulso nervioso? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Sí, impulso nervioso. La célula nerviosa es altamente sensible, tenemos células nerviosas altamente sensibles a estímulos de naturaleza física como la luz. Por ejemplo, si hay mucha luz, las células nerviosas de nuestros ojos hacen que la pupila se contraiga, ¿verdad? La temperatura y la presión. Por ejemplo, cuando tenemos mucho frío, las células nerviosas de nuestra piel van a hacer que los vellitos de nuestra piel se pongan paraditos, se erecten. También hay estímulos químicos como sustancias gaseosas destacadas por los órganos de los sentidos como el olfato, ¿sí? Hay células nerviosas que detectan los olores, el sabor, y como los quimioreceptores. Los quimioreceptores ya básicamente es acerca del gusto, ¿no? Son sustancias químicas que van a estimular nuestras células nerviosas y vamos a determinar a través de las papilas gustativas qué sabor es el que tenemos en nuestra boca. La irritabilidad genera un impulso eléctrico, es decir, hay una sensación, hay un estímulo especial, va a generar un impulso eléctrico, es decir, un aviso. Un fenómeno que corresponde al flujo de partículas cargadas eléctricamente, es decir, cationes y aniones. Es decir, va a haber un pequeño impulso eléctrico, realmente va a haber electricidad, pero en una menor escala. ¿Sí? No es que por dentro te estás electrocutando, no pasa eso. ¿Sí? Acá, la neurona. ¿Qué cosa es la neurona? ¿Alguna vez has escuchado la neurona? Sí, ¿no? ¿Verdad? El año pasado ya hemos estudiado un poquito acerca de la neurona. Ya te debe de sonar por lo menos este nombre. Es una célula nerviosa, ¿verdad? Que está aquí, que se caracteriza por tener una forma estrellada. ¿Sí? Recibe estímulos, la neurona, y genera también impulsos nerviosos. Es decir, esta recibe y pasa, y así. Una fila de neuronas van a ayudar a que se pueda pasar el impulso eléctrico. La neurona es una unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso, es decir, la unidad básica de nuestro sistema nervioso es la neurona. Gracias a la neurona es que nosotros podemos percibir las sensaciones y los estímulos de nuestro medio ambiente o de nuestro interior, el interior de nuestro cuerpo. Posee tres partes fundamentales. El soma, es decir, la neurona tiene soma, o también llamado cuerpo, las dendritas y el axón. ¿Sí? Ahí está. El soma, lo que viene de todo el cuerpo de la neurona. ¿Sí? Ahorita lo vamos a estudiar. Y el impulso nervioso, ¿qué cosa es? Es la propagación de flujos consecutivos de iones de elementos químicos por el axón. Es decir, en el axón va a empezar a haber un flujo, es decir, va a pasar impulsos eléctricos. Acá me hablan del soma, de las dendritas y del axón. Vamos a verlo acá, en esta imagen. Mira, el axón va a ser esta parte de aquí. El cuerpo o soma va a ser esta parte de acá. Las dendritas van a ser como los pelitos que hay aquí, ¿sí? Pero no son pelitos, ojo. Y acá, aparte de esto, va a haber qué cosa, otras partes más específicas, más pequeñas. Por ejemplo, la primera es el núcleo. En esta parte se encuentra el núcleo de la neurona. Esta parte, esa terminación se va a llamar telendrón, ¿sí? Las células de Schwann que acompañan a la neurona en su desarrollo y crecimiento. Acá el axón va a estar formado por lo que viene a ser la vaina de mielina. ¿Sí? Es una sustancia que va a formar toda la parte del axón. ¿Sí? Esa sustancia va a proteger el axón y va a permitir que los impulsos nerviosos puedan ser pasados de neurona a neurona rápidamente. ¿Sí? Los órganos nerviosos son centros que captan, es decir, reciben, interpretan, es decir, identifican qué tipo de sensación es y también van a generar una respuesta de estímulo. Presentan tejido nervioso, obviamente, ¿no? Mira, el sistema nervioso va a ser de esta manera, se va a organizar de esta manera. Tenemos el encéfalo, donde se encuentran los nervios craneales, es decir, nervios que están en el cráneo, en la cabeza, sistema nervioso de la vida consciente. Y también va a estar formado por la médula espinal.
que está formado por nervios espinales, porque viene de la médula espinal. Esta médula espinal es aquella que pasa a través del interior de nuestra columna vertebral. Si alguna vez has comido el cuello del pollo, ¿sí? Si el cuellito del pollo separas los huesitos en el medio, vas a encontrar una especie de tirita delgadita de color blanco, suavecito ya. Esa es la médula espinal. Igualito tenemos nosotros, solamente que un poco más grande. Es un conjunto de nervios. Es un sistema nervioso autónomo, puede ser autónomo o vegetativo. Y este se va a separar en simpático y parasimpático. Vamos a verlo más específicamente aquí. Mira, el sistema nervioso central. Estas son sus siglas o su abreviación. Se encarga de coordinar las funciones de relación del individuo con el medio externo e interno. Los centros nerviosos elaboran respuestas a los estímulos captados por los receptores. Estas respuestas son enviadas hasta los órganos que se ocuparán la ejecución o efectores, que son los músculos o las glándulas. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y de la médula espinal. El encéfalo hace referencia a toda esa parte de aquí. ¿Qué cosa quiere decir? El cerebro, que es esta masa de color amarilla, que lo están coloreando de esta manera, por eso le dicen sustancia gris, porque tiene más o menos ese color. Dice sustancia gris al cerebro, ¿no? Y el cerebelo, que se encuentra en la parte posterior del cerebro, ¿sí? Recuerda que el cerebelo es el encargado de mantener o determinar el equilibrio que nosotros tenemos al caminar. Y también dice la médula espinal, ¿sí? La parte blanquita que te digo del cuello del pollo, ya algo así. Nosotros pasamos esta médula por el interior de toda nuestra columna vertebral. Así está formado el sistema nervioso central, ¿sí? Cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Y el sistema nervioso está cubierto por membranas de las meninges, es decir, todo este sistema, sobre todo en la parte del cerebro, va a estar formado por las meninges, va a estar cubierto, mejor dicho. ¿Y las meninges qué cosas son? Son una capa de membranas que van a proteger al cerebro, ¿sí? Protegen al cerebro. Mira, si tuvieran que hacer un corte aquí a nuestra cabecita, veríamos que hay piel, los vellos, el cuero cabelludo, ¿no? Va a haber una serie de capas aquí. Acá está el hueso del cráneo, ¿sí? Y acá en el interior están las meninges, que van a ser tres: la dura madre, la aracnoides, y la pía madre. Son tres membranas que van a proteger al cerebro. ¿De qué? De infecciones sobre todo. Y acá en esta zona hay una gran cantidad de glóbulos blancos que protegen a tu cerebro de cualquier tipo de infección. Recuerda de que el cerebro es muy importante para el cuerpo, para el ser humano, y por lo tanto debe estar súper protegido. ¿Cuáles son los órganos del sistema nervioso central? De lo que te estaba hablando, ¿no? Hemos hablado del encéfalo y de la médula espinal. A ver, es una de las principales estructuras del cerebro y desempeña un gran número de actividades mentales. Es decir, con este cerebro nosotros pensamos, tenemos la parte creativa, podemos de repente razonar, deducir, indagar. Es el órgano del pensamiento y del razonamiento. Es muy importante aquí, ¿sí? El cerebro. Bueno, acá está, ¿sí? El cerebro, toda esta parte coloreada. Esta parte de acá es el cerebelo. Esta parte coloreada está el cerebro. Ojo, no tiene esos colores. Recuerda que tiene una sustancia más o menos de color gris, por eso se le llama sustancia gris. Su color es así. Es un órgano ubicado dentro del cráneo. Recuerda que es el hueso que protege todo el cerebro, que se encuentra en la cabeza, compuesto por dos masas de tejido nervioso cuya superficie presenta cisuras, es decir, y circunvalaciones a manera de repliegues y surcos muy finos. Las cisuras van a ser estos pequeños cortes que ves aquí, esas pequeñas separaciones, y las circunvalaciones van a ser estas pliegues que se forman en el cerebro, ¿sí? Son pliegues. Presenta dos hemisferios, ¿sí? Uno izquierdo y el otro derecho, es decir, esta zona de repente podríamos decir que es la parte izquierda y al otro lado estaría el hemisferio derecho, cada uno de los cuales posee áreas o lóbulos que corresponden con los huesos del cráneo. Hay una parte frontal, como el hueso frontal, la frente. Hay una parte parietal, la parte de atrás, occipital, la nuca, ¿sí? La parte de atrás. Y los temporales, que están a nivel de los oídos, de los tímpanos, temporal. Por ahí valen los nombres.
El cerebro controla todas las funciones de la conciencia, la memoria, las decisiones y los sentimientos. ¿Sí? Se muere esta parte, en realidad se muere nuestro cerebro, el corazón y los pulmones pueden seguir funcionando, pero ya no hay memoria, ya no hay conciencia, ya no se puede tomar decisiones y tampoco hay sentimientos en la persona. El cerebelo va a estar en la parte de acá abajo. Está conformado por dos hemisferios separados por el vermis. ¿Sí? Es la separación. Acá, bueno, básicamente lo que tenemos que decir es que es el centro de todo el movimiento muscular, fino y brusco. ¿Sí? Nosotros podemos movernos, podemos cortar una tijera, poder tener equilibrio gracias al cerebelo, que es la parte inferior que se encuentra debajo del cerebro. El tronco encefálico va a estar formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, que lo vas a ver acá. Mira, esta parte de acá, cerebro, esta parte de aquí, cerebelo. ¿Sí? Acá hay una especie si se hace un corte transversal, se va a ver como si fuera un arbolito esa parte. El cerebelo permite los movimientos y la tonicidad de los músculos esqueléticos, es decir, el movimiento de los músculos incluso. Y acá tenemos el tronco encefálico, ¿sí? Que va a estar formado toda esa parte acá por el bulbo raquídeo y parte de la médula espinal. Las meninges hemos hablado que son un conjunto de membranas que van a proteger, que se van a encontrar entre el cerebro y el cráneo. ¿Sí? El cerebro no está directamente tocando el cráneo. ¿Sí? Hay un conjunto de membranas que protegen a lo que viene a ser el cerebro. Hemos dicho que se llaman pía madre, aracnoides y dura madre. ¿Sí? La médula espinal, ya hemos hablado de esta. Acá, mira, la médula espinal va a atravesar toda la columna vertebral. Si sufre un daño la médula espinal en cualquiera de las partes de las vértebras de nuestra columna, puede ser que los nervios se rompan y no se va a poder tener un movimiento. Por lo general, cuando has ido a ver el médico, cuando está con su martillito y golpea parte de la rodilla, eso es para ver si tú tienes sensación en la pierna y tienes reacción en la pierna. Quiere decir que si tú te golpean y tu pierna se levanta por una especie de reflejo, quiere decir que tus nervios, tu médula espinal está correcta hasta el final. Es decir, hay nervios que van a recorrer todo desde la columna vertebral y se va a ramificar hasta las piernas, los brazos y el resto del cuerpo. Ahora, eso es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico ya abarca otro aspecto. Mira, comprende los nervios y los ganglios nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Conecta el sistema nervioso central con los miembros y los órganos del resto del cuerpo. Es decir, la conexión que tiene el cerebro a través de los nervios con el resto del cuerpo, eso es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? La base, el centro es el sistema nervioso central, que está el cerebro, cerebelo y médula espinal. El periférico quiere decir alrededores, es decir, cuando se ramifica alrededor de todo el cuerpo, eso es el sistema nervioso periférico. Está formado por un conjunto de 31 nervios espinales. Mira, la médula espinal pasa a través por el interior de la columna vertebral hasta el sacro, ojo. Y aquí se va a empezar a ramificar, ¿sí? Se ramifica, va a todos los lugares de nuestro cuerpo. Va a donde, por ejemplo, a nuestro sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, ¿sí? Va a controlar, por ejemplo, nuestras glándulas salivales, nuestro oído, todos los órganos sensoriales que nosotros tenemos, incluso los músculos que nos permiten el movimiento de nuestro cuerpo. A ver, como resumen, porque es amplio, ¿sí? El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos sensoriales, ¿sí? Es decir, órganos que nos permiten detectar las sensaciones o los estímulos del medio ambiente o del interior de nuestro cuerpo. Estos órganos sensoriales recogen estos estímulos, ya sean externos o internos. Dijimos que externos pueden ser del medio ambiente, como el calor, el frío, y los internos pueden ser el hambre, la sed. Se divide el sistema nervioso en sistema nervioso central y el periférico. El central es la base, que es el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula. Y el sistema nervioso periférico ya es todos los nervios que salen a través de la médula espinal y que van a conectar todo nuestro cuerpo. El libro del área, vamos a completarlo. Si en la página 70 dice, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Bueno, nuestro sistema nervioso va a funcionar de la siguiente manera. Perdón, aquí.
Continuamos. Mira, acá. Nos preguntaban cómo funciona el sistema nervioso y vamos a contestar de la siguiente manera. El sistema nervioso recibe estímulos y también responde a estos estímulos. ¿Cuál es la variable independiente? Es decir, ¿cuál es la causa de en este caso, en esta pregunta? El sistema nervioso. Y el efecto que produce este sistema nervioso es que recibe estímulos y también los responde. ¿Sí? Vamos a completar nuestro libro de actividades. Para eso nos vamos a ayudar el libro del área y vamos a ir completando el siguiente cuadro. ¿Sí? En este cuadro vamos a obtener el resumen total de nuestra clase, escribiendo los conceptos correctos para poder entender y de alguna manera reafirmar los conocimientos que hemos obtenido el día de hoy. ¿Qué cosa es el sistema nervioso? Bueno, podemos decir que está formado por un conjunto de órganos sensoriales. ¿Sí? Órganos sensoriales, órganos que nos permiten percibir las sensaciones. ¿Sí? El impulso nervioso, ¿qué cosa es? Es el que pasa a través de la neurona, de una neurona a otra, ¿sí? Para poder de esta manera estimular todo nuestro sistema nervioso y poder responder también a este estímulo. ¿Qué cosa es la neurona? Recuerda esto, la neurona es una célula y es una célula en forma estrellada, ¿sí? Esta célula es la principal del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central, bueno, recuerda sus siglas, ¿sí? El sistema nervioso central está formado por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. El sistema nervioso central es la base de nuestro sistema nervioso. ¿Qué cosa es el encéfalo? Este va a desempeñar una gran actividad mental. Ahí es donde podemos razonar, pensar, crear. El cerebro va a estar compuesto por cisuras, ¿sí? Y circunvalaciones. Tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y va a estar diferenciado en diferentes áreas. Por ejemplo, el frontal, que es en una sola área, el occipital, que es uno también, los parietales, que son dos, y los temporales, que también son dos. El cerebelo se va a localizar en la parte inferior del cerebro, en la parte de abajo, ¿sí? Controla el equilibrio y también el movimiento de algunos músculos de nuestro cuerpo. ¿Qué cosa es el bulbo raquídeo? Es el que conecta, es el que va a ayudar, que va a unir, ¿qué cosa? Al cerebro con la médula espinal, ¿sí? El cerebro, para que llegue todas las neuronas que se encuentran en el cerebro, para que lleguen a la médula espinal, que también son neuronas, entre estos dos va a estar el bulbo raquídeo, ¿sí? Es una pequeña protuberancia. El mesencéfalo, ¿qué cosa es? Se ubica en la parte superior del tronco y presenta conductos nerviosos. La médula espinal, recuerda, es el cordoncito de color blanco por lo general o gris que va a lo largo de la columna vertebral. Recuerda que va en la parte interna de la columna vertebral, por eso, por eso nuestra columna vertebral es tan importante, no tan solo porque sostiene parte del cuerpo o el esqueleto del cuerpo, sino que también el mal movimiento de alguna vértebra puede dañar la médula espinal que se encuentra en el interior. Por lo tanto, nuestros nervios estarían dañados y no se podrían mover de repente las piernas o los brazos, dependiendo de la zona en la cual ha sido dañada. Esta médula espinal comunica el cerebro con el resto del cuerpo a través de los nervios. ¿Sí? Hasta la punta de nuestro dedo gordo, de la mano, del pie, hasta ahí va a llegar los nervios que vienen de la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, podemos decir de ese que es el que une el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal, une esto con el resto del cuerpo. ¿Sí? Es la ramificación de todos los nervios que salen de la médula espinal. ¿Sí? Eso sería el resumen de nuestra clase para poder entender cuál es la importancia de nuestro sistema nervioso. Hay que cuidarlo, hay que valorarlo, porque sin él no podríamos tener la capacidad de pensar, reconocer, memorizar, indagar, reflexionar, y tampoco podríamos mover o sentir las estimulaciones del medio ambiente. ¿Sí? Si alguien nos hace cosquillas en los pies, no podríamos sentirlo si no tuviéramos un sistema nervioso completo y funcionando de la mejor manera. Que Dios los bendiga. Espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido bastante.